Y ahí está, esa es la tensión en el buje. Y yo sé, pero un momentito, dice, usted dijo que había sobretensión, ¿no? P de buje. Y yo no veo sobretensión ahí. Exacto, no veo sobretensión, pero por una razón. ¿Por qué razón? Vamos a graficar la corriente de el, del interruptor. Yo le he dicho al interruptor, abre a los 100 milisegundos. Vamos a ver, ahí está la corriente. Voy a hacerle zoom y voy a ver qué ha ocurrido. Yo le dije, abre en t igual a 100 milisegundos. ¿Ya? Y ha pasado algo. Fíjense, yo le dije a mi interruptor, abre en t igual a 100 milisegundos. Y el Dixilen no me ha hecho caso. ¿Qué ha hecho? Él ha esperado que la corriente de la fase R, la corriente de la fase R llegue, cruce por cero, la corriente de la fase S cruce por cero y la corriente de la fase T cruce por cero. Lo que haría un interruptor, en teoría, normal, ¿no? Ante un cortocircuito, ¿ya? Pero ya les había comentado que el reactor no hace eso, ¿no? El reactor puede abrir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el soplo, todo eso está diseñado para abrir esas corrientes de cortocircuito y fácilmente puede abrir la corriente en cualquier punto. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí en la simulación ha pasado algo importante. Cuando yo he dicho al interruptor abre a los 100 milisegundos, no le he dicho algo importante, ¿no? Yo le he dicho acá, simula que el interruptor abre en el cruce por cero, ¿ya? Entonces, él ha esperado a que la corriente cruce por cero y ahí recién abierto. Y pese a todo, ese cruce por cero no es exacto, ¿no? O sea, siempre hay un error y por eso aparecen estos pequeños transitorios. Pero, ¿qué pasaría? Si yo a mi interruptor le digo, abre en el momento que te digo, ¿no? O sea, como hace el interruptor del reactor, ¿no? Como su corriente es bajita y yo le mando un soplo para que abra una corriente como si fuera de cortocircuito, es como les comentaba del caso de la torta, ¿no? Ustedes están diseñados para soplar 40 velas, pero no van a soplar una vela de un bebito que va a cumplir un año, ¿no? Se soplan toda la torta, igual, ¿no? Entonces, el interruptor va a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a simularlo. Y esta es la corriente. Y aquí sí el interruptor está rompiendo la corriente antes de llegar a cruce por cero, ¿ya? ¿Qué ocurre con la tensión en la barra de recepción? Bueno, ahí hay un transitorio, ¿no? Ahí apareció un transitorio, ¿no? Qué bonito. ¿Qué ocurre con la tensión del buje? Ha aparecido otro transitorio. Pero vamos a hacerle zoom. Ha aparecido un transitorio aquí. ¿Cuál era la tensión de este sistema? 220 kilovoltios. ¿Cuál es la tensión que se está produciendo? 7059 kilovoltios, ¿ya? O sea, en el buje está apareciendo una tensión de 7000 kilovoltios, un valor pico. Ese valor pico, ¿por qué se da? Porque la energía almacenada en el reactor, si bien es pequeñita, tengo corriente bajita, pero inductancia grande, se va a ir a disipar en el capacitor, que es el buje, y el buje es una capacitancia pequeñita, entonces la tensión debe ser grande. Se va a producir una sobretensión, ¿ya? Y bueno, esto es, vamos a cambiarle acá, corriente. Vamos a ver qué ocurre dentro del interruptor. Me faltó graficar eso. Aquí en el interruptor yo le puedo definir que me grafique la diferencia de tensión, la tensión en los contactos, ¿ya?
Esta es la tensión en los contactos. Le puedo pedir eso al Dixilen, ¿no? ¿Dónde está eso? Acá. En vez de voltajes y potencias, valores calculados, signals y la diferencia de tensión. Esto me recuerda hace tiempo a un ingeniero, voy a decir su nombre, yo le pregunté, ¿y cómo calculas el TRV, no? Y él agarró y me puso a hacer una macro y ya en la macro que restaba tensión de la barra de pío, la barra de recepción y al final hoy yo le digo, pero eso hace automáticamente, acá en Signals calcula el DUDB. Ah, sí, no, eso qué chévere. Y se fue. Y yo le digo, ¿y el TRB? Ahí está, pues. Dijo, no, pero no entiendo. Entonces, al final vamos a ver que esto es muy importante, este DUA, DUB, DUC. ¿Qué es ese DUA, DUB, DUC? Eso es la tensión que hay en este punto versus la tensión que hay en este punto. Esa es la diferencia. Entonces, si esa tensión es muy grande, ¿qué va a pasar? Se va a reencender el arco eléctrico. ¿Ya? Vamos a ver entonces, vamos a hacer nuestra simulación y vamos a graficar esa tensión. ¿Ya? Vamos a graficar esa tensión. Y esta es la tensión en bornes del interruptor. Inicialmente 0 porque el interruptor está cerrado. De ahí abro mi interruptor y fíjense la tensión que aparece en esos contactos. 6.984 kilovoltios. ¿Ya? O sea, una supertensión. Bueno, en realidad sí, el reactor tiene una resistencia, ¿no? Pero ahí el efecto no se produce por la resistencia, ¿ya? El efecto es por la capacitancia. Es una oscilación que se va a dar entre la reactancia y la capacitancia. Si le ponemos resistencia, va a amortiguarlo, pero la resistencia de todas formas es pequeñita, ¿no? Comparado a la inductancia del reactor, por eso le llaman reactor, ¿no? Porque es inductivo. Entonces no se va a amortiguar tan rápido. Y fíjense, ya aquí se produce ya la tensión normal, ¿no? Normalmente estos fenómenos se producen, normalmente son amortiguados, ¿no? Porque son absorbidos ¿por quién? Estos fenómenos son absorbidos normalmente por el pararrayo. O sea, como hay una sobretensión, el pararrayo se los absorbe. Entonces, pero hay veces, no siempre ocurre eso, ¿no? A veces los pararrayos no siempre se van a absorber, o se absorben y no se absorben como unos. El pararrayo también tiene una tensión de conducción, ¿no? Entonces se puede volver a reencender el arco de todas maneras, ¿no? Y yo he visto en algún caso, hace tiempo, acá en la subestación, Tingo María, perdón, se puso un reactor que en principio era un reactor de línea, ¿no? Bueno, era una subestación anillo, pero era un reactor de línea, porque la línea venía desde la subestación Aguaitía, se iba hasta Paramonga, y ahí había una subestación intermedio que era Tingo María, y tenía la línea Tingo María-Paramonga, tenía un reactor de línea. Y con el tiempo han puesto un transformador en Aguaitía, de ahí pusieron otro transformador y hicieron un anillo, y al final este reactor se quedó como reactor de barra. Entonces, por condiciones operativas empezaron a maniobrarlo, conectarlo, desconectarlo, conectarlo, desconectarlo, conectarlo, desconectarlo, y un día, plum, voló el interruptor, ¿no? ¿Ya? Y eso pasó. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos se usa algo que se llama mando sincronizado. ¿Ya? ¿Qué hace el mando sincronizado? El mando sincronizado
bueno, antes de continuar en eso, por ejemplo, les comento otro caso, ¿no? En otra subestación, como les decía, había una subestación donde el que hizo el proyecto dijo, aquí voy a poner un SBC, pero dijeron, "Oye, pero ¿por qué vas a gastar tanto, no? Si yo puedo, en vez del SBC, puedo poner un capacitor con reactores. Entonces, cuando necesito reactivos, conecto los capacitores y cuando necesito absorber, conecto los reactores en 10 kilovoltios, ¿no? Entonces conectaban reactores, capacitores y empezaron a hacer maniobras y al corto tiempo los interruptores de 10 kilovoltios empezaron a fallar, ¿no? Cambiaron los interruptores y ahí empezaron a fallar los reactores. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es este fenómeno que se llama el fenómeno chop, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona el mando sincronizado? El mando sincronizado en el reactor, ¿qué es lo que hace? El mando sincronizado lo que va a hacer es, déjame ver un momentito, ¿ya? Él va a buscar que la tensión, a ver, ustedes piensen, ¿dónde debería abrir el interruptor para que no haya efecto? O sea, ¿dónde debería abrir el interruptor para que el efecto sea mínimo? ¿Ya? ¿Dónde debería abrir? ¿En el cruce por cero de la tensión o cuando la tensión es máxima? Si yo abro cuando la tensión es máxima, la corriente va a ser mínima, ¿no? Estamos hablando de la corriente, ¿no? Y si yo abro cuando la tensión es cero, la corriente va a ser máxima, ¿no? Bueno, estamos hablando aquí de la tensión. Y en la corriente igual, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos hablando de la tensión, ¿ya? O sea, aquí lo que va a hacer el relé de mando sincronizado, él va a buscar la tensión máxima. ¿Para qué? Para que cuando yo abra, cuando la tensión sea máxima, ¿por dónde va a estar la corriente? Cruzando por cero. O sea, porque en el reactor está desfasado 90 grados. Entonces el relé de mando sincronizado va a buscar abrir cuando la tensión es B máximo. Cuando la tensión es B máximo, la I va a abrir el interruptor. Bueno, no es que va a abrir el interruptor, ¿no? Sino los contactos van a alcanzarse a separar. Ahí tienen que ver todo un tema, ¿no? Todo un tema en este ajuste, porque si ustedes se pasan 2 milisegundos o 1 milisegundo, 4 milisegundos, en veces pueden hacer lo contrario. O sea, el ajuste de estos relés, de estos equipos son bastante eh, eh, detallados y precisos. Necesitan conocer el tiempo de la carrera del interruptor, todo eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes abren, cuando la tensión es máxima, la corriente va a estar cruzando por cero. Ese es el objetivo. Entonces, si quieren, hacemos el ejercicio. Ah, bueno, en teoría no debería haber, en teoría no debería, en teoría si yo abro cuando la tensión es máxima, la corriente es cero, ¿no? Porque es un reactor, ¿no? Entonces, no debería haber ese fenómeno. Lo vamos a simular. Ya vamos a simular y la simulación es bastante sencilla. Podemos ya, lo que vamos a hacer es, podemos hacer de varias formas. Vamos a hacer una forma bastante particular ya. Vamos a copiar
Lo vamos a pegar a mi mismo interruptor, el 3 veces el evento, ¿no? Entonces acá le vamos a llamar fase R, al otro le vamos a llamar como evento, fase S, y al otro le vamos a llamar fase T. ¿Ya? Vamos a hacer primero una simulación, vamos a desactivar esos 3 eventos, ¿ya? Vamos a hacer una simulación sin apertura. Entonces, lo que ven es que no pasa nada. Y aquí más o menos a los 100 milisegundos, vamos a seleccionar este tiempo, ¿ya? Este tiempo para la fase R, este tiempo de acá para la fase S, y este tiempo, bueno, para la fase T, y este tiempo para la fase S, ¿ya? O sea, a los 100 milisegundos la R, a los 105, un momentito, voy a anotarlo por acá. A los 100, después a los 105 y a los 103. En realidad, tiene que ser más exacto, ¿no? Porque es, o sea, lo que yo les estoy diciendo, en ese instante, cuando yo abra el interruptor, la corriente de la fase R va a estar cruzando por 0. La corriente de la fase S va a estar cruzando por 0. Y la corriente de la fase T también va a estar cruzando por 0, ¿no? Esa es la idea, que la corriente, yo abro cuando la corriente está cruzando por 0. Entonces voy a abrir en esos tiempos. Vamos a hacer flujo y vamos a entrar acá. La fase R debe abrir a los, un momentito, a los 100 milisegundos, open solamente la fase R. ¿Ya? La fase S va a abrir open solamente la fase S a los 105. Y la otra fase, la fase T, open a los 103. Bueno, como les digo, esto tiene que ser más preciso, con más exactitud, ¿ya? Y vamos a hacer la simulación. ¿Está? Entonces, lo que se produce ahora es una sobretensión, pero ya es menor, ¿no? De todas maneras, ahí sale 4 kilovoltios. ¿Ya? La fase, por ejemplo, la que ha abierto exactamente es la fase R, ¿no? Ese sí ha abierto en el cruce por 0. ¿Ya? Ahora, los otros dos debieron haber abierto por cruce por 0, pero lo que pasa es que cuando yo he abierto la fase R, ha aparecido tensión en las otras fases y todo un tema ahí. Pero la idea es eso. La idea es que él busca el cruce por 0 de la tensión, el valor máximo de la tensión, y ese instante abre, ¿ya? Y de esa forma la corriente va a ser menor. O también ustedes podrían poner 3 interruptores, ¿no? 3 interruptores monofásicos, ¿ya? Entonces a ese fenómeno le llamamos como el fenómeno chopping. Como les digo, en alta tensión, por eso los reactores en 500, 220, los interruptores son de mando unipolar porque tienen que abrir en tiempos diferentes, ¿ya? Tienen que abrir en tiempos diferentes para que minimicen ese efecto. Bueno, de todas maneras está protegido por el pararrayo en teoría, pero
siempre ahí puede haber algún tema, ¿no? El otro fenómeno que es también bastante interesante eh, es el de energización de capacitores, ¿ya? Bueno, Cristian nos consulta, ¿está aterrizado? No me he fijado si está aterrizado, déjame ver, creo que no. De repente por eso creo que no estaba aterrizado ni el reactor ni la capacitancia. Bueno, la capacitancia sí. En realidad los reactores están conectados con un neutro a tierra. Sí, mira, le conecté a tierra y la tensión disminuyó, ¿no? Bueno, ahí por eso es que esa es la tensión. Y disminuyó bastante, ¿no? Pero de todas maneras, el tema es, él tiene que buscar exactamente dónde el efecto va a ser menor, ¿ya? Pero más o menos ese es el concepto. O sea, el concepto aquí es los interruptores de los reactores tienen que ser unipolares. O sea, tengo que tener 3 interruptores, o sea, de mando unipolar. ¿Por qué? Porque ellos van a abrir en tiempos diferentes, ¿ya? No pueden ser de mando tripolar, ¿no? Tienen que ser de mando unipolar. Tienen que abrir en tiempos diferentes. Al cierre no me interesa. ¿Ya? Bueno, algunos le ponen el cierre para que disminuya la corriente de inserción, pero al final no interesa porque a lo mucho lo que va a llegar a hacer es 2 veces la corriente máxima. Pero lo que me interesa a mí es la apertura. Y lamentablemente, en media tensión, no van a conseguir interruptores de mando unipolar, ¿no? O sea, por media tensión son un mando tripolar. O sea, los 3 polos abren simultáneamente, a no ser que muevan ahí mecánicamente la carrera del interruptor, pero eso es bien complicado. Entonces, por esa razón, los reactores en media tensión se ven más afectados. Si ustedes tienen reactores en media tensión, eviten maniobrar. Por ejemplo, en ese caso que les comenté ahí, lo que deberían hacer es mover más los capacitores, ¿no? Tratar del reactor, dejarlo ahí conectado, tranquilito, ¿ya? Bueno, Aldo nos dice, hay una corriente marginal. Sí, en, en el ATP, por ejemplo, ustedes le ponen una corriente marginal, ¿no? Entonces el ATP va a abrir con ese valor de corriente. Pero aquí en el Dixieland tú le dices, abre donde yo te digo, ¿no? Si abres a los 100 milisegundos, en ese instante abre. Tú puedes hacer que mover ese valor de corriente, ¿no? Se puede hacer esos análisis también. O sea, llegar a incluir abre cuando llegues a este valor de corriente, ¿ya? Pero la idea acá es mostrarles el efecto y lo que ocurre. Para energización de reactores, de capacitores, perdón, vamos a ver que el problema no es el capacitor, el problema es lo que ocurre en el sistema, ¿no? Cuando yo energizo un capacitor, lo que le pase al capacitor es lo de menos, sino el problema va a ser qué va a ocurrir en el sistema. Bueno, por hoy día nos vamos a quedar aquí, no vamos a avanzar más porque hay muchos de sus compañeros que no han podido conectarse a la sesión. Bueno, es básicamente por culpa mía, pasé un poco tarde el link